Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos en el día a día compartiendo la palabra del Señor, cómo nos va enriqueciendo siempre desde el Evangelio y la teología del evangelista Lucas. Estamos reflexionando el capítulo 12 principalmente, que tiene una sección maravillosa. Ahora estamos hablando sobre una parte particular. Estamos en el capítulo 12 del versículo 13 en adelante, el reino, riqueza y vigilancia, riqueza y vigilancia. Todo lo que tenemos en síntesis, don de Dios, regalo de Dios, pero tenemos que estar vigilantes porque ese don, ese regalo de Dios, peñande yarome eva cueñandebe, hoy purucaba cueñandebe, ñandeiga tú en cualquier momento, ñañemon va ese alleva. Y entonces viene lo que es la avaricia. Sobre todo Lucas utiliza la terminología avaricia, el avaro. Ñemon va ese, y entonces no quiere compartir. Teku mitan la llava y lleva, no, pedachen va, esta es mi pelota, lleva. Así también con respecto a la riqueza. Es decir, Dios que pone a disposición de la humanidad, del hombre, la misma creación que está toda en nuestras manos, se lleva. Pero ñandeu pea, ñame ema era, tenemos que dar a la comunidad. Pero ¿qué significa esto, queridos hermanos? Ese avaro es el que se va adueñando, se va apropiando, quiere todo para sí, es angurriento. Eso es lo que critica Lucas. Lucas en ningún momento está en contra, ¿verdad?, de lo que significa la dignidad, y al contrario, la dignidad del hombre que crece en la medida en que utiliza bien los bienes materiales que Dios le ha dado. Pero Lucas no soporta, digamos así, de esta manera, la cuestión de la pobreza, de los pobres. No pueden existir pobres porque existe demasiada riqueza, suficiente, abundante y excesiva. Suficiente, abundante y excesiva. No pueden existir ricos para Lucas. A ver, algo cierto, llegó a calcular, ella lleva el asunto, es que justamente caemos en este pecado, ¿verdad?, de ser angurrientos, de ser avaros, como utiliza aquí la palabra. Y entonces hay incluso algunos que me parece bien, ¿verdad?, o sea, en su lógica, cómo se hace la reflexión. Llegó a llegó a conseguir, llegó a ser, muy bien, espectacular. Pero tampoco está bien que nosotros después acumulemos por acumular, sino que en todo caso lo que nosotros tenemos que hacer es, de eso que Dios nos ha dado y de esa cualidad que Dios te dio también para producir
¿Por qué vos tenés salud? ¿Por qué tenés inteligencia? ¿Por qué sos capaz de hacer algo para producir eres ya de la misma naturaleza, algo que te lleva, ¿verdad?, a la abundancia? ¿Quién te dio todo eso? Y al final de cuentas te dio Dios. Y Dios lo que te está diciendo es, no solamente en cuanto a riqueza que has acumulado, sino que en cuanto a la capacidad que vos tenés para producir. ¿Entendiste? O sea, esa cualidad que yo te he dado, de Yara, haceme en DP y Catuanguaisa, y Putivo Venera Bisabe, hay Putivo la comunidad, hay Monga cual la comunidad. Si vos tenés más, no nos olvidemos que Lucas es justamente el que insiste mucho sobre la cuestión del talento. Ciertamente que los sinópticos todos te hablan de los talentos, pero Lucas insiste mucho en este aspecto de los talentos porque es indígena. Peñan de Yara o me eva cuende vender producir. Andelan de producir, entonces es una cosa negativa. Es, por ejemplo, aquel que va, recibe sus talentos, va y esconde también, ¿verdad? Entonces aquí es el que produce, pero producir significa jugarse por la comunidad, jugarse por los hermanos. Dios me lo ha dado y entonces yo también soy capaz de dar a mis hermanos. Dios me ha dado con una finalidad. Cada uno tenemos una función muy importante dentro de la comunidad, dentro de la sociedad. Si yo tengo esta cualidad, y bueno, esta cualidad me dio a mí el Señor, para que yo después ofrezca a la comunidad. Pero viste que entonces el criterio aquí es el famoso ayepa, oñondivepa. Oñondivepa y catuta la yacacua, ñamopu a coñandeneta. Ñamopu a la ñan de familia, peñan de roga, pepe, peñan de membecuera, ñan de la escuela, ñan de la yicuera. En la medida en que nosotros, ¿verdad?, asumimos, pero hay que asumirlo. Bueno, por eso aquí tenemos el reino en cuanto a la riqueza que recibimos, pero atención, está el segundo elemento que aquí Lucas insiste, como ya dijimos hace rato, es la cuestión de la vigilancia. Eñangareco que lleva, eñangareco landereco ereje, es decir, de tu propio pensamiento. Y que pende a punto un vez llama evan de la maquinar y nada, epalare calcular y nada, epalare ya poseer y nada, da inda maena nindeño niño benguara lleva, sino que en servicio de tus hermanos y en servicio de tu propia comunidad. Y esto es entonces lo que se insiste, ¿verdad? Y esto es lo que se está buscando aquí dar a entender desde el Evangelio de San Lucas. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. El Papa Francisco visitará la República Democrática del Congo del 2 al 5 de julio y Sudán del Sur del 5 al 7 de julio, anunció el jueves el Vaticano. Será su tercer viaje papal al África subsahariana. En 2019 visitó Mozambique, Mauricio y Madagascar. Y en 2015, Kenia, Uganda y la República Centroafricana. Allí visitó un campo de refugiados para personas desplazadas por la guerra civil y lanzó un poderoso mensaje de paz. La paz senza amore, senza amicizia, senza tolleranza, senza perdono, non è possibile. Mi piacerebbe che tutti diciamo insieme, tutti siamo fratelli. Visitar Sudán del Sur ha estado en la mente del Papa Francisco durante mucho tiempo. Dejó muy clara su profunda preocupación por la guerra civil en el país en abril de 2019, cuando él y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, se reunieron con los líderes beligerantes en el Vaticano y les imploraron que eligieran la paz. Vi chiedo come fratello, I ask you as a brother, rimanete nella pace. stay in peace. Lo chiedo col cuore. I'm asking you with my heart. El Papa acompañó su llamamiento con este emotivo gesto. El viaje del Papa Francisco en julio será su segundo en 2022, después de que visite Malta en abril. Lviv, una ciudad del oeste de Ucrania, se ha convertido en un refugio para quienes huyen del ataque ruso. Para muchos es una parada en su camino hacia países vecinos como Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Hungría. Las Naciones Unidas informan de que la escalada del conflicto en Ucrania ha puesto en peligro la vida de los 7,5 millones de niños del país.
Ayudar a llevar a estos niños y a sus madres desde Lviv hasta la frontera se ha convertido en una prioridad para el misionero italiano Moreno Catalán, que acompañó a su primer grupo a Rumanía. Cuando vi que estaban a salvo en el autobús del padre Valeriano, volví caminando hasta la frontera, unos 800 metros, 1 kilómetro. Le enseñé al guardia fronterizo mi pasaporte italiano y me dijo, padre, llevaba mi hábito, y me dijo, padre, usted es italiano, Italia está en la otra dirección, este es el camino a Ucrania. Le dije, sí, lo sé. Acompañé a un grupo de jóvenes discapacitados que viajarán a Italia, pero vuelvo a Ucrania porque dijimos que nos quedaríamos. Nos comprometimos a quedarnos a pesar de todo. El padre Moreno dice que los misioneros han puesto su residencia de Lviv a disposición de las personas más vulnerables. La mayoría son mujeres y bebés que se quedan en Ucrania esperando a que el conflicto termine. Hay una habitación, un baño y una cocina. El otro día llegó una madre con su hija, que tenía 1 mes y 5 días, 7 días ya, y entiendes que no puede vivir o ser una refugiada en un gimnasio, una escuela o en un refugio temporal. Ucrania lleva siendo 17 años el hogar del padre Moreno y se niega a abandonarlo. Me siento parte de este pueblo, de sus tradiciones, de su cultura, de su gran religiosidad y de esa fuerza que ya tenía, esa fuerza de la unidad, de cohesión, la dignidad de ser un pueblo. La guerra en Ucrania ha provocado una avalancha de refugiados en Europa. Desde los años 90, en la guerra de los Balcanes, no se había visto nada parecido. La comunidad ucraniana en Roma se organiza para responder al desafío de la guerra. Llevan toda la semana cargando camiones de comida y medicamentos para enviarlos a su país. Llenan varios al día. Estamos cargando el cuarto camión y aún esperamos cargar un quinto hoy. Queremos que todo lo recolectado llegue a Ucrania lo antes posible y se reparta entre los necesitados. Se reúnen en la Basílica Santa Sofía de Roma, la iglesia de referencia para su comunidad. Aquí rezan los domingos e imparten catequesis. Sin embargo, la semana pasada llegaron inesperadamente cientos de personas con donativos y se vieron obligados a cancelar el resto de actividades. Lo cuenta esta catequista. En cierto punto llegó tanta gente que tuvimos que parar las clases y nos metimos todos juntos, niños, profesores y catequistas, a hacer este servicio. El rector de la Basílica está muy impresionado con la reacción de los ucranianos e italianos que se unieron espontáneamente al ver mensajes en redes sociales contando lo que están haciendo. Han respondido con un gran amor a la patria y a su pueblo. Se han volcado como voluntarios tras ver una petición muy sencilla a través de redes sociales. No esperábamos esta respuesta. Estamos muy agradecidos a Dios, al pueblo ucraniano y al italiano por su solidaridad y fraternidad. Alesia es una más de las ucranianas refugiadas en Roma. Lleva aquí desde 2014, cuando Rusia invadió Crimea. Para ella la guerra no es nada nuevo. Se encuentra bien y aprendió italiano muy rápido, pero su familia decidió quedarse en Ucrania. Cuando vio las últimas noticias de la invasión rusa, sufrió una crisis muy fuerte. Los 2 primeros días tenía un estrés terrible, lloraba y casi sufría una depresión. Ahora todo ha cambiado porque no veo las noticias, no soy capaz. Hago voluntariado aquí 24 horas los 7 días de la semana y así consigo ayudar a mi pueblo. Alesia ha decidido volcarse en esta iniciativa para hacer lo que esté en su mano por ayudar a su pueblo. Dio su número de teléfono a un par de personas y ahora recibe llamadas de toda Italia. Sabe que muchas ciudades han sido reducidas a escombros, pero eso no es lo que le preocupa. Esto no importa, importan las personas. Tengo un montón de amigos que llevan 4 días bajo tierra. Es una cosa terrible porque no sabemos cómo están, no tienen internet y no nos pueden decir. Pero a pesar de no tener noticias, estos ucranianos siguen organizándose y piden al resto de países oraciones y ayuda humanitaria. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube
visite nuestra biblioteca virtual ñande Yarañe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, ñande Yarañe'e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de ñande Yarañe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros el Humaitá, y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la iglesia metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno.
el padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí. En 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941, gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Kukuo y Mbuyapel. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los tres pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Nos encontramos con este pasaje hermoso del capítulo 12 en que nos está hablando sobre la riqueza, pero por otra parte también sobre la vigilancia. Cómo tenemos que estar atentos para que no nos pueda englutir, ¿verdad? O sea, no nos pueda comer, como decimos. El interés, o si no el afán, o si no ser angurrientos, o si no ser también avaros con la riqueza que al final de cuentas el Señor nos ha dado, pero que nos ha dado con nuestras cualidades para producirlo, porque nadie está negando que vos lo hiciste, que yo lo hice, que nosotros trabajamos, que nosotros producimos. Pero eso es justamente para después dar oportunidades a otros hermanos, para ayudar, para ser serviciales. Bueno, entonces como punto de partida, decíamos, se presenta aquel oyente que le pide a Jesús que se convierta en abogado defensor para su herencia. Oye, Ñandillara, por favor, dile a mi hermano que me reparta la herencia. Y Jesús solamente no ha rehusado eso. Jesús, entonces, ¿quién les dijo a ustedes que alguien me ha nombrado, verdad? Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió, amigos, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo, cuídense de toda avaricia. Ahí está, el avaro, la avaricia. Porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Entonces Jesús no solamente rehúsa, sino que también, aprovechando la ocasión, proclama: tengan cuidado de no caer en la avaricia. No crean que por ser rico alguien es dueño de su vida como es dueño de sus bienes. Nadie es dueño de su vida. De sus bienes tal vez. Vos podés administrar, podés decir esto, podés decir aquello, ¿verdad? Pero nos está diciendo demasiado bien que no es así la cuestión, ¿verdad? Que tenemos que estar atentos. La vida no se tiene, no se compra ni se vende. No se puede conseguir y asegurar como el avaro consigue y atesora sus riquezas. ¿Entienden? La vida entonces no la tenemos como nosotros queremos. La vida pertenece a Dios. Y entonces en un momento Dios nos llamará. En un momento Dios nos pedirá cuenta sobre nuestro accionar en nuestra propia vida. Aupea la Ñandillara hoy potagina la yayesa, cua yayesa pe añas en dumi, va epala y Ñandillara a través de San Lucas. A San Lucas yo puedo ir a es decir, San Lucas tira a matar, ya, es decir, tira directo, por llave entonces medias tintas con San Lucas. Ahora, siendo
la existencia, atención, siendo la existencia objeto de posesión como los bienes y las riquezas de la tierra, es necesario que los hombres pongan su base de confianza en otras cosas. La existencia entonces no es objeto de posesión. La existencia no es que nosotros podemos agarrar así la vida, dijimos hace rato. La vida no se tiene, la vida no se compra. La vida es imposible, ¿verdad? Si es que el autor de la vida, el creador de la vida, Dios, nos dice, basta. Opamalane landerrelo y veayando y coima. Upebe vendema. Hasta ahí, esta fecha de vencimiento. Antes lo que con la fecha de vencimiento. Por eso es que Lucas insiste mucho, ¿verdad? Ya que la existencia no es objeto, ¿verdad?, de posesión, como nosotros podemos poseer los bienes y las riquezas. Por lo tanto, es necesario que pongamos nuestra base de confianza en otras cosas. Ahora, ¿cuáles son? ¿En qué tenemos que poner nuestra confianza? Y aquí nos dice Lucas, escuchen primero una parábola. La parábola que va del 16 al 21. Y ahí es donde hemos leído y hemos estudiado, ¿verdad?, en los cursos anteriores sobre este rico insensato. El que se dice, habían producido mucho, dice, sus tierras, y se preguntaba, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y después piensa, voy a hacer demoler mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Amontonaré. Opealan Lucas, hoy cual que sea añadeina. Este rico, este avaro, lo que quiere hacer es amontonar sus riquezas y sus bienes. Y luego le diré a mi alma, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Es lo que en nuestro chip y en nuestra mentalidad tantas veces va girando, ¿verdad? Lo que yo quiero es tener plata, lo que yo quiero es esto, pero ¿para qué? Y todo es simplemente para mirarnos a nosotros mismos. Esta es una actitud ególatra, una latría, una adoración a nosotros mismos. El egoísmo total, ¿verdad? Como yo suelo decir, un tremendo egoísta. Eso es lo que somos. Y entonces acumulamos riquezas de cualquier manera. No nos interesa los medios, como decía Maquiavelo, ¿verdad? Lo que importaba para Maquiavelo era el fin, no le interesan los medios. Podía matar con tal de llegar a su objetivo. Volvemos con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe,
Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios, pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñandeyara Ñe'e en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento y estamos reflexionando el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. Qué hermoso este Evangelio. Y ahora hablamos de las riquezas por una parte, los bienes que Dios nos regala, pone a nuestra disposición para que vivamos bien. Pero al mismo tiempo nos llama a la vigilancia, porque la vigilancia quiere decir que estos bienes nos pueden también comer, nos pueden tragar con otros intereses. Entonces, y por añadir, que piensan, que quieren y cómo utilizan de estos bienes materiales que Dios les ha dado. Un labrador, creyéndose dueño de su vida, al conseguir un año numerosos frutos, cuando se hallaba más seguro de su propia situación, la voz de Dios le dice: necio, vendrán por ti esta noche. ¿Qué haces? Aquel hombre era rico para sí, pero ante Dios se halló vacío. Era rico para sí, pero ante Dios se halló vacío. Queridos hermanos, aquí entonces nosotros estamos teniendo el caracú, ¿verdad?, de este mensaje que nos quiere transmitir San Lucas, sobre todo cuando nos dice que por tener muchos frutos, producir tantos frutos, cuando él se halla más seguro, súper seguro que él se halla. Él se encuentra aquí en una seguridad total y absoluta, pero está pensando simplemente a un nivel muy humano. Es ahí donde llega la voz de la conciencia, la voz de Dios. Cómo Dios nos habla y cómo Dios nos está diciendo: necio, vendrán por ti esta noche. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo haré ver manota a lleva? Amba, el arellapota de todos los bienes acumulados. Ciertamente que vas a dejar ahí, porque eso ya no te pertenece, ¿verdad? Eso es de Dios, pero en el sentido de que es de la humanidad. Es entonces de la naturaleza, eso se queda aquí. Estos son bienes aquí para ser justamente repartidos. Hoy en mis manos, hoy en la mano de la comunidad que nos ayuda a crecer, a formarnos. Y entonces por eso se está insistiendo mucho en el aspecto del compartir, en el aspecto de la comunidad. Hemos logrado una línea de comprensión en este problema que existe, por un lado, una riqueza que se cierra sobre el hombre. La riqueza que se cierra sobre el hombre. Se aguerecose, pea shembae, pea orecoma la título, pea yaoima sherérame. Y le convierte simplemente en un momento del complejo engranaje de la tierra. Le convierte simplemente en un momento. La vida efímera, la vida como un soplo. Fama, fumus, es decir, todos estos elementos que implican la caducidad y la rapidez, la velocidad con la que pasa nuestra propia existencia. Hoy nosotros estamos aquí, mañana evidentemente que no estaremos aquí. Naña y mimo igual. Y entonces la Biblia, por eso en su reflexión, y San Lucas nos hace recordar y nos dice, bueno, entonces, ¿cómo estás utilizando los bienes pasajeros? Ahí está, porque estos son pasajeros. Estos son bienes que nosotros tenemos ahora a disposición para realizarnos. Y sobre la utilización, es decir, porque aquí entra algo más, el espíritu moral. El espíritu entonces de nuestra decisión, quiere decir la moralidad. La moralidad, lo moral, es cuando nosotros miramos el aspecto ético, el aspecto de las normas, el aspecto de las leyes, y entonces después nosotros tomamos una determinación. Y ahí entramos en el aspecto moral. A ver, ¿cuál es tu moralidad? ¿Cómo vos vas a decidir? Eso te está queriendo decir, ¿verdad? Entonces, por eso se insiste en este aspecto, ¿verdad? Entonces, le convierte simplemente en un momento del complejo engranaje de la tierra. Se da, por otro lado, la riqueza para Dios, que es una que abre la vida de los hombres al misterio. Más allá de la frontera de la muerte, en las raíces mismas de la vida. Solo sobre este fondo ha presentado Lucas viejas frases de confianza ante el misterio de la vida. Confianza que se viene a reflejar
para el que mira con amor hasta en el mismo plano de la vida de las plantas y animales. Entonces, aquí nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que la confianza ante el misterio de la vida y por ende la confianza total también en el Señor. Porque el misterio de la vida nos preguntamos y entonces tenemos esa confianza en mi propia vida, lo que yo soy. Pero después al preguntarme si somos sinceros, entonces se abre a lo luminoso, se abre a lo trascendente. Lo que importa es solo el suscitar la sensación de una confianza. Confianza. Estamos en manos de Dios. No hemos sido arrojados a la vida. Ya no estamos sometidos al oscuro e inhospitante rodar de los espacios y los tiempos. Allí en el fondo, la más fuerte es el amor que un padre puede dar a sus hijos. El amor de un corazón que se preocupa de nosotros. Y esa es la misericordia, la ternura y el amor de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este día tan importante como siempre, que es el tiempo de la Cuaresma. Estamos ya en la primera semana del tiempo de Cuaresma. El Señor, sobre todo ahora, nos va a llamar una vez más, como siempre, a la conversión. Que podamos entender que el camino de salvación, el camino de nuestra propia felicidad es el camino que nosotros vayamos haciendo hacia una verdadera conversión hacia el Señor. Leemos del libro del Levítico, capítulo 19, 1, 2, 11, 18. El Señor habló a Moisés. Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: serán santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo.
no robarán, no mentirán, no engañarás a tu prójimo, no jurarás en falso por mi nombre. Sería profanar el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás ni explotarás a tu prójimo. No retendrás hasta el día siguiente el jornal de tu obrero. No maldecirás al sordo y al ciego, no le pondrás tropiezos. Temerás a tu Dios. Y así continúa, queridos hermanos. Desde el libro del Levítico nos dice cuál tiene que ser la actitud del cristiano, la actitud de cada uno de nosotros, la actitud del hombre que se compromete con Dios. Cómo tenemos que empeñarnos a favor, ¿verdad?, de la humanidad, a favor de nuestros hermanos. La yeyurea veñande, peñande yara o guatajay señande veñande yeyesa kwa yeyesa pea, o peixe yeyepoyay ese haya ñande yara se abei ascendera pecueri, se abei ñande yara aguatasende ukere, haya pomipe y ponamia serecobe penguaná será pisacuera penguaná vei. Por eso el Señor nos va diciendo, este es el camino de santidad. Peela peyapon upea. Catuete, lleva catuete, peñan de yara, o mañaba, o echapaba, pendere zapeta, o meta pepe y cotemeba. Es decir, la gracia y la fuerza de Dios. Ustedes serán santos, peñan de yara, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Ya se caguen, ya piaguen, ya poquen peñan de yara o yirureañan de. La santidad, elemento fundamental de nuestro caminar cristiano. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los dogmas sobre el ser humano. Algunos de los dogmas sobre el ser humano. En primer lugar, que el hombre está formado por cuerpo material y cuerpo espiritual. Es decir, el ser humano como ser común que está constituido de cuerpo y alma. El pecado de Adán y Eva se propaga a todos sus descendientes por generación, no por imitación. Pecado que es la muerte del alma, se propaga de Adán a todos sus descendientes. Esto lo encontramos en Romanos, capítulo 5, 12. Y por generación, es decir, es lo que transmitimos como humanidad, y no por imitación, que es inherente a cada individuo. El hombre caído no puede redimirse a sí mismo. Solamente un acto libre por parte del amor divino y su misericordia podría restaurar el orden sobrenatural destruido a causa del pecado. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre esta teología maravillosa del Evangelio de San Lucas. Nosotros hablamos aquí de la riqueza, por una parte, los bienes materiales que Dios pone a nuestra disposición y que nos tiene que ayudar a vivir dignamente, porque con los bienes materiales nosotros vivimos bien, ¿verdad? O sea, podemos vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Allí hay y que la pobreza nos lleva, ¿verdad?, a una degradación del hombre. Lastimosamente, nosotros tenemos mucha realidad de pobreza. Entonces, tenemos que darnos cuenta que somos responsables de que exista pobreza o que exista riqueza, o mejor dicho, existe la riqueza, los bienes y las gracias de Dios. El cómo la distribuimos y cómo nos preocupemos para que la comunidad viva en la dignidad de los hijos de Dios, UPB, hoy mañana de pobre, UPEA,
hoy mañana de pope. Y tenemos que ser nosotros quienes nos damos cuenta y quienes damos este camino, quienes damos entonces esta fuerza para poder hacerlo realidad en nuestra propia vida, en nuestra propia sociedad. Entonces seguimos sobre todo este fondo que ha presentado Lucas. Encontramos aquí algunas frases de confianza ante el misterio de la vida, confianza que se viene a reflejar para el que mira con amor hasta en el mismo plano de la vida de las plantas y los animales, decíamos. Es decir, que todos tenemos una función, una razón de ser y muy importante dentro de la vida. Lo importante aquí no es el quedarse en las comparaciones que pueden ser miradas desde un ángulo distinto y así pierden el valor de urgencia. Lo que importa es solo el suscitar la sensación de una violencia y sobre todo esa violencia que tenemos que hacer a favor de esa sensación de la confianza. Confiar verdaderamente. Entonces hacer ese esfuerzo, esa violencia. No hemos sido arrojados a la vida. Ya no estamos sometidos al oscuro e inconsciente rodar de los espacios y del tiempo. Allá en el fondo, lo más fuerte es el amor de un padre, el amor de un corazón que se preocupa por nosotros. Se preocupa por nosotros. Aquí estamos, en esto nos fortalecemos y esto es lo que queremos verdaderamente, queridos amigos, ofrecer, ¿verdad? Y entonces ahora veamos el resumen. Todo, queridos amigos, se resume en una contraposición fundamental. ¿Cuál es esta posición fundamental? Gentil es el que solo asegura su existencia desde el mundo. Vea la pagano, vea la oikoañan de Yana. Él solo quiere asegurar su existencia desde el mundo. La comida, el vestido, los poderes materiales, el dinero. Ese es entonces el pagano. Ese es el gentil. Solamente se preocupa de mirar su ombligo, ya es bella con un término más nuestro. No cuenta con más bienes y se encuentra esclavizado por aquellos que ha creído poseer y los posee. Ustedes, sin embargo, con frecuencia tengan allí, en el fondo, un padre. En el sentido de que la preocupación fundamental de su vida solo puede ser aquello que presenta relación con ese padre. El amor y la justicia, la confianza y el buscar el bien del otro. Ahí entonces nosotros podemos estar seguros, queridos amigos, si estamos haciendo un camino de Dios. Vuelvo a repetir porque es importante. El amor y la justicia, la confianza y el buscar el bien del otro. Entonces la preocupación fundamental de nuestra vida puede ser aquello que presenta relación con ese padre. Es decir, amar a ese papá, a ese Dios. Ahí nosotros encontramos qué relación hay, cómo nosotros nos comunicamos, qué es lo que Dios nos ofrece, qué es lo que Dios quiere, ¿verdad?, de nuestra propia vida. Y así se ha perfilado una línea más que entender el tema. Rico para el mundo es el que vive ahogado, esclavizado en su confianza, pura y gentilmente, ¿verdad?, que intenta fundar su realidad y asegurar su vida en lo que tiene, es decir, en los bienes y en el dinero. En lo que tiene, en los bienes y en el dinero. Entonces detrás de eso, ¿verdad?, entonces somos angurrientos, somos avaros, no somos capaces de compartir, no somos capaces de preocuparnos por los demás, siempre mirando los bienes y mi dinero. Rico para Dios es el que sabe que el hombre es siempre más de lo que tiene. El hombre es más de lo que tiene. Es el que busca su propia plenitud en la confianza. Busca su propia plenitud en la confianza. ¿Verdad? Para entender esa confianza en vos mismo, ese es entonces el mecanismo más lindo como nosotros
rezamos y entendemos. Hay calcular, saber. Entonces, la confianza total es el que nunca busca su propia plenitud en búsqueda del cambio y de los hombres. Nunca busca entonces algo que simplemente le tenga que beneficiar a él, sino que siempre es capaz de extender, ¿verdad?, la mano. Es el que busca su propia plenitud en la confianza, más de lo que tiene. El que es del mar, entonces, en este sentido, debe absolutamente buscar este ministerio de amor que Dios extiende para siempre también entre todos nosotros. Entonces, queridos hermanos, estamos viendo este capítulo que me parece sensacional, ¿verdad? O sea, nos está enseñando a ser desprendidos de la vida, desprendidos de las cosas materiales, darle sentido a nuestra propia existencia, hacia dónde estamos apuntando. Fíjense que hay muchos santos que incluso estaban dentro de la riqueza, reyes, reinas, ¿entienden? Entonces, personas que en un momento entienden y comprenden, bueno, mi función es tan grande, tan delicada, pero a mí me parece que soy un simple, ¿verdad?, instrumento en las manos de Dios. Tengo que hacer algo, ¿verdad? Ese algo es lo que el Señor siempre nos va a pedir. Y eso nosotros lo tenemos que mirar dentro de nuestro contexto histórico, es decir, dentro de nuestra realidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo yo me puedo comprometer? Porque el compromiso nunca se olvida. El compromiso es esencial y fundamental para que una sociedad pueda crecer, para que tu casa pueda crecer. Entonces el diálogo es el encontrarse, es el compartir, es el estar siempre día a día juntos, pero buscando nuestros propios ideales, ¿verdad? Opeala San Lucas, ¿verdad? Entonces busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se les dará por añadidura. En la medida en que buscamos al Señor, en la medida en que procuramos hacer el bien, y bueno, lo demás nos viene por añadidura. Todo lo demás que se nos da por añadidura, esto no quiere decir que el hombre es añadido. Solo lo que nosotros tenemos que buscar aquí es el hecho de buscar primero lo esencial y lo fundamental. Está apuntando a eso. ¿Y cuál es lo esencial y lo fundamental para ti? ¿Cuál es lo elemental y fundamental para cada uno de nosotros? Porque si decimos que tenemos que ir detrás de esto, de lo fundamental y elemental, que tenemos que trabajar, caminar, esforzarnos, nos preguntamos, ¿hamba eiko la fundamental? ¿Va el añande yara o yerore añande? En los próximos capítulos seguiremos reflexionando sobre este tema. Y me despido del día de hoy, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.